CTV Entrevistas, viernes 23 horas. Mundo Villa, martes 23 horas. Hola, 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 ¿cómo va? En el abrazo de una entrevista, las entrevistas es para conocernos un poco más y para pensar en voz alta. Hoy con Mariana Carvajal. Pero yo la leo. Es Mariana Carvajal, exactamente. La que vos lees, la que te acompaña. ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Vos sabés que en el día de hoy, eso está saliendo a esta hora tan buena para poder bajar un poco los decibeles. Me está acompañando en esta semana, que me lo prestó un compañero, un libro de Leila Guerrero. Que yo no había leído sus crónicas en el diario El País, en Página 2. Y de pronto abro, para no hacer el seguimiento de uno al último capítulo, y de pronto el caso Tejerina. Yo lo tenía, después de haberlo cubierto periodísticamente en algún momento. Cierro el libro, abro el libro en el colectivo. Claro, alguien preguntará, ¿qué es el caso Tejerina? Después vamos a darle identidad a un apellido y a un nombre. De una mujer que fue violada, una muchachita que había sido violada, va a parir, no quiere a esa criatura. Al violador lo dejan un ratito y la muchacha a perpetua. Reglas de juego. Pero yo olvidé y dije, bien, la casualidad, lo había leído. Creo que no era perpetua. Pasa que lo morigeraron en el camino. Sí. Pero estaba pensando en estos días donde el femicidio o aquellos que toman y consideran que es el delito, todo se banaliza. Y un día más, un día menos. Vos fuiste una de las mujeres y de las periodistas que hace mucho tiempo levantaban el ni una menos. Una de las pocas voces. ¿Por qué? ¿Qué me involucré con estos temas? Sí, claro. Creo que cuando empecé a escuchar historias de mujeres víctimas de violencia doméstica, se decía en aquel momento, Claro. porque fue mucho antes del ni una menos. Tal cual. Muchos de esos temas los empecé a escuchar en mi casa materna, paterna, porque mi mamá fue pionera atendiendo a víctimas de violencia de género en el sur del conurbano, Marisú Devoto. Con la Fundación Propuesta armaron grupos de ayuda mutua. Maravilloso, yo no sabía eso. Y un poco escuchar esas historias. Y eres una muchacha y muy joven. Yo en mis 20, que empecé a trabajar en Página 12, que entré como becaria estudiando en la universidad y después quedé, y ahí estoy todavía. Qué bueno. Y empecé a escuchar esas historias y empecé a vincularme con el activismo, el movimiento de mujeres. Y creo que cuando empezás a ver la desigualdad, porque la violencia de género es la otra cara de la desigualdad hacia las mujeres por su condición de ser mujeres, es muy difícil no verla. Y como periodista, cuando empezás a ver cosas que no se comentan, querés contarlas. Y creo que hubo algo de eso. Ese es el oficio. Exacto. Ese es el oficio. Miro y cuento, miro y cuento, miro y cuento. Y creo que hubo algo de eso, de empezar a ver las consecuencias de la criminalización del aborto, las mujeres que no podían acceder, jóvenes y pobres, a las ligaduras de trompa, en aquel momento que no había anticoncepción quirúrgica. Empezar a contar esas historias, la discriminación por la orientación sexual, por la identidad de género. Y esas historias no me soltaron más. Yo digo... Yo hago un programa en radio que se llama, parafraseando la canción que me gusta tanto, incluso como la canta una de las tantas intérpretes que hace esa canción, que es Billie Holiday, que es Cuerpo y Alma, Body and Soul. Pero ¿qué cosa el cuerpo? El cuerpo. No te quiero más,
rompo tu cuerpo, lo rompo y no sé dónde está. La Argentina sabe dolorosamente que la palabra incluso desaparición del cuerpo es una incógnita que te atraviesa por todos lados, más allá de que el tirano, el dictador, parafraseaba como si fuera una obra de teatro. ¿El cuerpo determina? El cuerpo determina... ¿Determina qué? Cómo te miro, cómo te trato, cómo te quiero, cómo te abandono o no te libero nunca más. Depende, creo que hay que ver los contextos. Si pensamos qué es lo que esta sociedad pone en relación a los cuerpos, es una sociedad que descarta los cuerpos viejos, que enaltece cierta belleza hegemónica, como decimos, que discrimina a los cuerpos gordes, que hay una mirada todavía muy estigmatizante sobre los cuerpos que no encajan en ese molde que nos enseñaron que había que encajar. Creo que hemos, de todas formas, desde los feminismos, también ese trabajo de desarmar esas creencias tan instaladas que generan tanto dolor, ¿no? Porque quien no encaja a veces se expone, incluso hasta pone en riesgo su vida, ¿no? Claro. Mi primer libro fue sobre el fenómeno de las cirugías estéticas en los 90. Estamos tan actuales ahí viendo cómo la querida Silvina Luna, y después lo veo en otros canales, a quien intervino en su cuerpo, que es este tipo... Lotoki, y además en la consideración de quienes lo entrevistan, sin el menor rasgo de asumir, bueno, no sé si me equivoqué, pero como ajeno, distante. ¿Y qué decía ese libro tuyo? ¿O qué dice ese libro tuyo? Mira, Verdades y mentiras sobre la cirugía estética, la seducción permanente se llama. El Dorian Gray. A mí lo que me impresionó en aquel momento, yo me metí en muchos consultorios que no tenían habilitación, Qué bueno, porque sí. después yo me hacía pasar como paciente. Mirá. ¿Cuándo fue todo eso? Y salió a fines de los 90. ¿Y qué hacías? Iba y decía que me quería poner lolas o hacer la boca con algún relleno. En aquel momento empezaba el Botox, empecé a investigar. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención, entrevisté a muchas mujeres que se habían sometido a muchas cirugías en aquel momento. Ahora hay tal vez tratamientos menos invasivos, sí. En ese sentido se cambió, ¿no? De lo del quirófano a tal vez rellenos o algún otro tipo de aplicación. Pero una cosa que me llamaba mucho la atención, yo ahí estaba entrando, tal vez terminando la década de los 20, era muy joven, entrando a mis 30, era que se elegía al cirujano plástico. Entrevisté a mujeres y a familias que habían atravesado con resultados muy aterradores, ¿no? Fatales incluso. Fatales. Que elegían al cirujano por la revista Caras, ¿no? Por esta cosa de quién, la famosa que promocionaba su operación. Sí, claro. Y se elegía o se decidía entrar a un quirófano para mejorar estéticamente, para quitar arrugas, para quitar alguna cosa que le molestaba frente al espejo, con menos reflexión que cuando uno va a sacarse una muela, ¿no? Que había algo... Menos reflexión. Claro, que y con menos cuidado. Quien se somete a una cirugía estética no está enferma, no está enfermo, ¿no? Es un cuerpo sano. Sí. En general las prácticas salen bien, pero a veces no. Y vos estás arriesgando tu vida sana. Mirá a esta muchacha. Y había mala praxis, por supuesto, también. Entonces hay algo ahí de estas exigencias que hablábamos, de la exigencia de la sociedad y que genera una necesidad donde en definitiva no debería haberla. Y creo que también, y esto persiste, lamentablemente, si hemos empezado a deconstruir esta cuestión de los cuerpos no hegemónicos, ¿no? Hay todo un activismo gorde.
pero el tema de el descarte de los cuerpos viejos, y creo que sobre las mujeres es mucho más, más doloroso y más duro. Mira, vemos la televisión, hay muchos más varones con cuerpos que salen de la estética más tradicional, con canas, con panza, y muchas menos mujeres. Frente a la pantalla hablo de periodismo, ¿no? De la conducción. Sí, hay algunas mujeres, podemos nombrarlas, ¿no? Que son figuras con enorme trayectoria, pero hay una exigencia hacia las mujeres en los medios de comunicación, digo, pero también en otros espacios, que no recae tanto sobre el varón. Y todavía eso lo tenemos. ¿Y a vos te pasó algún filtro en tu carrera periodística que es tan importante? Digo, ¿alguna vez te dijeron, bueno, mire, si usted tiene que hacer o televisión o algo parecido, no sé, ¿por qué no sé algo en la cara? ¿Por qué no, a mí no me pasó. ¿No te pasó? A mí no me pasó. Sí creo que tal vez en algunos espacios quedé afuera por defender el derecho al aborto cuando no era... Mirá. No digo que tenga una prueba, ¿no? Pero en algún momento donde te estoy hablando hace mucho, antes del debate del 2018, ¿no? ¿Y cómo fue preparar el debate, digo, para que las cabezas queden abiertas, para que esa ola maravillosa de pibas y no tan pibas con sus pañuelos puedan decir lo que realmente una sociedad pedía? Mira, fue un trabajo colectivo de muchos años, de muchas décadas, de activistas que después con la recuperación de la democracia empezaron y eran muy pocas. Muy pocas. Y ese debate fue creciendo. Creo que el surgimiento del movimiento Ni Una Menos le dio volumen, pero venía de antes, ¿no? De muchos años y de muchas voces que se fueron sumando. Me parece que el debate del 2018, a pesar de que ahí no se conquista el derecho al aborto, sí favoreció la posibilidad del debate público y de las audiencias transmitidas por este canal, además, audiencias públicas. Creo que eso fue muy importante porque se escuchó y ese debate llegó a las casas. Muchas adolescentes lo llevaron el pañuelo verde porque se vieron interpeladas con ese símbolo, más allá del símbolo para poder conquistar la interrupción voluntaria del embarazo, pero que tenía que ver con la libertad, ¿no? La libertad de elegir. Y creo que eso interpeló a las jóvenes que habían empezado a conocer tal vez las luchas feministas a partir del 2015, con el crecimiento del Ni Una Menos, alimentaron esa ola verde. Y eso generó una despenalización, ese debate público que sumó a las actrices, que sumó a voces que antes no hablaban en los medios, favoreció la despenalización social del aborto. Y creo que eso fue la gran ganancia del debate del 2018. Bueno, hoy acabas de decir algo importante y lo podemos atravesar a todos los temas, que es la libertad de elegir. Yo hago lo que yo siento, lo que percibo, lo que idealizo. ¿Me acompañás? Y además es más fácil, de a 2, de a 4 o de un montón. La libertad de elegir. También había que concientizar. ¿El diario estuvo bien en esos suplementos maravillosos de la 12 y todo lo que han hecho? Sí. ¿Estás contenta de todo eso? Sí. Y en página... Estamos hablando de los orígenes. Venimos hablando de una agenda de ampliación de derechos dentro del paraguas de los derechos humanos, y creo que eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo se parió ese suplemento? Yo no soy parte del suplemento, siempre escribí dentro del diario de la sección Sociedad, alguna que otra nota sí, porque siempre pensé que tenía que trascender, tal vez desde la sección Sociedad, podía llegar a un público... Abrir más el juego. Claro, me parecía que era interesante. Siempre traté en los espacios en los que estuve, trabajé en la televisión pública y en otros, esto de ir empujando los márgenes, ¿no? Entendí. Clarísimo. A veces cuesta más porque ahora hemos ganado en la discusión pública, pero había tiempo en que por ahí estos temas incomodaban más. Total. Entonces, a veces hay que empujar de a poco para que no se den cuenta. Eso tiene que ver también con la democracia.
Absolutamente. Absolutamente. Sí, son debates que, fíjate, los países que tienen muchos más años de democracia, ¿no? Cómo esta agenda ha llegado antes. Y creo que también en la Argentina nuestra historia de mujeres con una potencia como han sido las madres y las abuelas de Plaza de Mayo han marcado un camino sin duda que a todo el activismo feminista nos ha marcado. Decime, ¿cómo era Lomas de Zamora, digo, los patriarcados, no solo en la familia, sino en el cole, en la casa de algunos amigos, amigas? ¿Cómo era eso? ¿Qué mirabas? Porque en casa ya me contaste que la mamá, y después, si querés, hacemos un recuadro de ella, y el universo, que era el universo familiar. ¿Cómo era tu mundo de alrededor? Mira, yo tuve suerte de crecer en un hogar donde tengo un hermano varón mayor. Ajá. Y otro que me sigue y otra hermana menor, donde los cuatro siento que nos dieron las mismas oportunidades, mi madre y mi padre. Bueno, qué bueno. ¿De quién estamos hablando? Vamos a ponerle nombre, mamá y papá. Jorge, que falleció hace un año y pico como consecuencia de la violencia en la calle, que lo empujaron y eso sí generó que se golpeara mucho la cabeza y quedara en coma y bueno. ¿Y mamá? Sí. Y mi vieja Marisú Devoto. Marisú. Y nos dieron las mismas oportunidades. Yo jugaba al fútbol igual que mis hermanos y que mis primos. Jugué al hockey igual que mis hermanos. Y bueno, y nos tuvimos que hacer cargo de las tareas domésticas. Reconozco que mi hermano mayor no se hacía la cama y yo sí. Míralo. Pero también se involucraron en las tareas domésticas, ¿no? Familiares, nos repartíamos. Mamá marcaba también esa agenda. No hablo solamente de lo doméstico, hablo de ese mundo que se abría en otras ventanas, ¿no? Sí, y creo que eso nos mostró, nos enseñó que era posible, ¿no? Claro. La igualdad dentro de las diferencias, pero creo que lo importante es la igualdad de oportunidades. ¿Y cómo lo ves en el día a día en Argentina, que le pasa de todo? Y creo que hemos avanzado en algunas cosas y hoy, con el avance de la derecha y con discursos que pretenden retroceder en todo lo que hemos ganado, me preocupa. Hay fanáticos dando vuelta también por acá, ¿no? Me preocupa. Creo que es muy impresionante porque cuando salís de la Argentina, estuve hace poquito en Panamá en una conferencia regional la semana pasada sobre el derecho al aborto, y el pañuelo verde que nació acá en Argentina se usa como símbolo en todo el mundo. Qué bueno. Y Argentina es vista como un faro en lo que ha sido la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es vista como un faro y como un ejemplo en lo que ha sido la implementación de la ley de identidad de género y lo que es la garantía del acceso a derechos para las personas trans, las niñeces y las adolescencias trans, cuando vemos que en países como en Estados Unidos hay legislaciones que buscan cortarle derechos a las personas trans. Vemos en Uganda. Estados Unidos y en Uganda. En Uganda se acaba de aprobar una ley que criminaliza la homosexualidad, ¿no? Aunque en Rusia. También. Está todo bien, hacemos la guerra, todo lo que quiera, pero mi sociedad la reordeno como yo quiero. Es un tema ese. Sí, por eso digo que en estos años hemos ampliado derechos, construyendo una sociedad más democrática. Más allá que, por supuesto, hay pobreza, hay inflación, y todo eso significa desigualdad y afecta, sabemos, con más fuerza a las mujeres, hay una feminización de la pobreza. Y creo que es una agenda... hablando también de la desigualdad.
la desigualdad en el género, y también es esto que te referís, ¿no? Yo digo, es difícil perder el día a día. ¿Es más difícil si sos mujer o queda solamente como un pensamiento que anda dando vueltas? Como todo es muy difícil generalizar. Lo que sí te puedo decir es que las que paran la olla muchas veces son las mujeres. No me cabe duda. Que en los barrios hoy cocinando, en los comedores comunitarios están las mujeres. Que hay muchas mujeres que crían solas. No por elección, sino por obligación, porque hay progenitores que se borran. Abandono. Y que no se hacen cargo de su responsabilidad, claro, y de incluso del pago de una cuota alimentaria. Claro. Y que muchas mujeres todavía se hacen cargo, nos hacemos cargo mayoritariamente de las tareas de cuidado y domésticas, y eso significa un montón de horas que no podemos hacer otras cosas, que por eso trabajamos menos horas en el mercado laboral. Cierto. Las mujeres acceden a los trabajos más precarizados. El principal empleador de mujeres en la Argentina es el trabajo en casas particulares. Sí. La empleada que trabaja en otra casa, en una casa ajena, ¿no? Sí, además yo veo spots publicitarios que para que alguien blanquee esa condición, le ofrecen lo que no se le ofrece en otros trabajos. Bueno, lo advertimos en la época del COVID, donde las hacían trabajar clandestinamente en barrios privados u otras historias. Y fíjate que lo que nos pasó durante la pandemia nos mostró el significado y el peso y el impacto del trabajo doméstico y de cuidados, porque al estar encerrados y encerradas... No había alternativa. Sin escuelas abiertas, o sea, las escuelas eran virtuales, no es que no había escuelas. Ahí quedó muy en evidencia lo que significaba. Totalmente. Y bueno, ese es el gran núcleo de la desigualdad todavía. Acá en la Cámara de Diputados se están tratando proyectos para ampliar las licencias parentales. El varón, el progenitor, cuando tiene un hijo o una hija, tiene apenas 2 días de licencia por paternidad, igual que por mudanza, ¿no? Estamos recontra atrasadas y atrasados en esa legislación que no se avanza. Hay un proyecto para crear un sistema integral de cuidados y son leyes que no se terminan de definir, pero son claves para desarmar esa desigualdad. Mira, hay mujeres que hacen muchísimos malabares para poder trabajar fuera de su casa, además del trabajo que hacen adentro. Eso significa que no solo que accedemos a los cargos peores pagos, más precarizados, trabajamos menos, nos vamos a jubilar con menos plata, sino que también te quita tiempo para el ocio, ¿no? Para poder estudiar y desarrollar una carrera. Digo, hay muchas mujeres que hoy están sobrecargadas. Ella es Mariana Carvajal. Vamos y venimos. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos.
A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno. Aquí estamos con Mariana Carvajal tratando de pensar en voz alta, en cuerpo y alma. ¿Cuánto te importa el cuerpo y cuánto te importa el alma? El cuerpo me importa, hago mucha actividad física, me gusta, me encanta. Y lo pienso en términos de salud, ¿no? Sí, de claro. transitar. ¿Practicas algún deporte? Sí, ¿Hacer juego algo? al tenis y me gusta andar en bicicleta o cuando puedo travesías. Ah, muy bien. Me encantó. Hice el cruce a los Andes en bici hace un par de años. Te sí. felicito mucho. 7 lagos, me gusta En mucho. bici. En bici, sí, acompañada, ¿no? En Naturalmente, grupo. pero es de una libertad infinita. Me encanta ese contacto con la Es naturaleza de y una el libertad. esfuerzo físico. Claro, es de una libertad infinita. Y descubrir es como una forma de conectarte con lo que te rodea y también tus propios límites, ¿no? Porque el esfuerzo físico te conecta con Tu tus dimensión posibilidades. finita, claro, total. No sé, lo disfruto muchísimo. Es como, ¿Y te has entrenado para hacer esas...? sí, claro, hay que entrenar. Claro, no es que te subís a la bicicleta y vamos No, para allá, por supuesto que no. A los San Martín, vamos a cruzar los Andes. Y además está la altura, cuando uno se traslada a lugares donde puede haber un poco de altura, ¿no? Y el corazón entra a jugar de otra manera. Entrenaba haciendo bicicleta y haciendo subidas en el Bajo de San Isidro, Mirá, subiendo y Y bajando. de pronto apareció todas las montañas y el cielo. Sí, lo hicimos con con otra amiga de acá y nos juntamos con por lo menos el cruce este que hice. Y fue bárbaro. Sí, con un grupo de mujeres mendocinas y que lo pasamos muy. Le mando un saludo a las Mandu Biker de. Mandu Biker. Sí, claro, así de se los llama el bikers, grupo Mandu de Biker. ellas. Decime, contame o dame los títulos de los libros que escribiste. Escribí, La seducción permanente, verdades y mentiras de la cirugía estética. Es ese, la seducción permanente. Sí, después escribí El aborto del debate, aportes para una discusión pendiente en el año 2009. Uf, qué lejos y tan cerca, tan lejos y tan cerca. Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja, salió en el 2015, un año antes del surgimiento del movimiento Ni Una Menos. Y Yo te creo hermana en el 2019. ¿Qué es el maltrato? Desde ya la violencia física y el corrimiento de cuerpo a cuerpo. No te reconozco, no me importa y te saco de encima. ¿Es así? ¿Eso es? Bueno, el maltrato, hay maltrato En todos ámbitos. en todos el los trabajo, ámbitos. Si hablamos, el que habitualmente con más frecuencia sufren las mujeres, pues también los niños, las niñas, Sí, claro. ¿no? En las familias, Mm. el maltrato puede ser laboral también. Pero si hablamos específicamente del maltrato en las relaciones de pareja, tiene que ver con ese caldo de cultivo que genera el que haya hombres que consideren a su pareja, a su expareja, como parte de sus propiedades, ¿no? Y en los casos más extremos, que se apropian de esas vidas. Tiene que ver con la desigualdad, con el hecho de considerar a la otra persona no como una igual, como un par, sino como digo, cuando algo, con deshumanizarla, ¿no? Cuando yo escucho, o cuando uno pelea por esos objetivos,
y mirás no muy lejos. Entonces digo, nuestros abuelos o bisabuelos o lo que fueran para atrás, no quisieron, no amaron, no protegieron. O era todo sí señor, no señor, y esa familia era absolutamente patriarcal. ¿Cómo era eso? Y habría que preguntar, ¿no? Si pudiéramos. Claro. Si hubiera registro. Yo digo, los mandatos y todas esas cosas. Desde ya las mujeres estaban mucho más encerradas, ¿no? En lo doméstico. Pensá que hasta hace 70 y poquitos años las mujeres no podíamos votar en Argentina. Tal cual. Las Mi que mamá pin- no votó hasta que yo nací. Imagínate lo que las consideraba la sociedad. No tenían derecho a ser elegidas ni a elegir, ¿no? Su palabra, su opinión no Vos valía. sabés que es impensado. Eso, Es yo impensado. me gusta traer el ejemplo del voto Claro. porque no es tan lejano. No, para es muy nada. reciente. Para nada. Y estudiaban las sufragistas de principio de siglo, Claro. y lo vemos los fenómenos en los distintos países. Y en la Argentina, bueno, se consolida con el peronismo, con Evita, la posibilidad. Siempre hubo que pelear, que luchar, que tirar piedras para que nos escucharan y nos permitieran. Las primeras mujeres que entraron a la universidad fue en la Universidad de Medicina y después nos las dejaban ejercer, ¿no? Por ser mujeres. Ahora vamos a tener tan circulando tanto Carrillo como aquella mujer que también fue proa. Digo, uno piensa en los derechos. Ser libre no es poco, todo lo contrario. Pero que sean tus pares las que como vos dijiste recién, te corren los márgenes. Los varones muy pocos. Y los varones yo creo que siempre hay aliados, ¿no? Porque Algunos. esto es una lucha colectiva y creo que cada vez más se entiende que no es contra, sino es por todos y por todas, ¿no? Es por ahí. Lo que pasa que muchas veces se ve como una pérdida de privilegios. Y Claro, entonces, si yo te concedo, entonces ¿qué pierdo yo? claro, y en realidad estamos ampliando derechos para construir una sociedad con equidad, más democrática. Creo que si se entiende ese el concepto. Yo veo, y uno lo palpita, no solo en hijos o hijas, sino en nietos o en los más pequeños, en la convivencia cotidiana. ¿Sos mamá? Sí, Soy. sos mamá. ¿Y cómo te va como mamá? Y tengo un hijo de 22 y una hija de 17. He sentido la maternidad con el peso de lo que significa. No es fácil ser madre. Entiendo que no. Eh, Entiendo absolutamente que no. no es fácil, ¿no? Aceptar que ¿Querías ser mamá? sí, fueron 2 hijos buscados en el momento que quise tenerlos y creo que eso, Maravilloso. sí, siempre pensé qué tremendo los embarazos forzados o Claro, no deseados, no no deseados. planificados, Tal cual. por todo el peso que tiene la Sí, maternidad. tal cual. Creo que es hermoso acompañar el crecimiento de nuestros hijos y Sí, de nuestras hijas, Tal cual. pero también es un trabajo Enorme. y que a veces cuesta ponerlo en palabras porque está tan sacralizada la maternidad ¿Te cuesta soltar la mano? de mis hijos. Sí, claro. No, he tratado, como me enseñaron o como me acompañaron a mí en mi crecimiento, de que crezcan valorando la libertad. Pero no es solamente te cruzo la vereda y la segunda, hacelo solo. No, bueno, uno acompaña y va soltando de a poco. Y también es una sociedad. Yo jugaba al fútbol en la calle. Claro, con los hermanos que recién contaba. O con mis amigos del colegio, de la primaria, en Lomas, cuando se estaban pavimentando las cuadras, las íbamos cortando. Y bueno, sabemos que hace mucho tiempo en las ciudades es difícil jugar en la Es calle. peligroso, naturalmente. Uno mira si salen Totalmente, a jugar o andar en peligroso, bici, claro. ¿no? Ahora, bueno, Pegas una vuelta a manzana, ¿quién no se daba? Pego 2 vueltas a manzana y ya voy a casa. ¿Qué sé yo? hoy, bueno, uno está atenta con el teléfono, Sí, ¿no? sí, Antes sí. no había celular y Claro. yo digo, salíamos y hasta que no volvíamos nadie se preocupaba, ¿no? Tal cual.
Ha cambiado mucho, pero A ver. creo que darle la posibilidad a los chicos de crecer con la posibilidad de la libertad es de valorar la libertad, ¿no? De lo que significa. Siempre hay que encontrar el equilibrio y a veces no es fácil, porque uno no nace sabiendo y no sabemos qué es ser, qué es criar, qué es ser madre o ser padre, ¿no? Todo el tiempo vamos aprendiendo y todo el tiempo nos damos cuenta que no sabemos, porque no es que en algún momento vamos a saber. Decime, ¿cómo te llevas hoy con estas virtualidades? Más allá de escribir virtualmente y la nota va, o hago un comentario y la tele va. Digo, en las relaciones humanas hay generaciones enteras que sienten que son influenciables, o aquellos que tienen amigos que nunca conocieron. Yo todavía no lo logro entender. Me cuesta mucho y pongo un montón de vocación humana para poder entenderlo. No lo entiendo. Y yo también trabajo no solamente con el rating. O che, alguien nos vio, alguien nos escuchó. Mira que tengo 25 likes y esas cosas. El likes me vuelve loco. ¿Cómo te llevas con eso? Con las relaciones virtuales. Con las relaciones virtuales, bueno, creo que en algún punto, para algunas cosas está bueno. Por ejemplo, para el activismo, para Sí, organizar, claro. para comunicar. Antes que tirar un panfleto, qué sé yo. En ese sentido democratizó la palabra. Democratizó la palabra. En algún, vos escribís en las redes sociales y si escribís algo interesante, pues no necesariamente quienes nos consideramos comunicadoras, comunicadores, No, periodistas, este tenemos es la otro oficio, posibilidad de claro. transmitir. Este es otro oficio. Lo que sí hay que zafar, hay que salvarse de la tiranía, de las Estás de la todo el tiempo Eso. pendiente. Y todo el porque a tiempo veces pendiente. te das cuenta que estás muy pendiente, que estás como... O el tema de la violencia virtual, Sí. de las agresiones, muchas periodistas o mujeres de la política que son agredidas, o mujeres comunes y corrientes que son víctimas de algún video Bueno, acá estoy que bien. las ha expuesto Tal cual, hay en una su ley intimidad. que se está tratando de discutir. Aquí hay un proyecto precisamente, ¿no? Donde su intimidad, incluso acordada, de pronto entra a circular y entran a jugar otras cosas. Sí, y que ha puesto, bueno, en Argentina tenemos un caso de Belén San Román, creo que era así el nombre, de una agente de policía que se suicida Tal después cual, de que tal cual. su expareja difundiera un video, ¿no? Que era policía. Sí, él eran también. policías, ambos. Y creo que eso es entender que esa virtualidad es real, el daño que genera es real. Plenamente. Entonces, bueno, como todo, depende, no es la tecnología, sino cómo se la usa, ¿no? Creo Sí. que ahí está la clave. Sí. Se la puede usar para que nos hagan estafas virtuales o para difundir mensajes o imágenes que rompan con los estereotipos de género, que transmitan mensajes o nos ayuden en campañas para transmitir otras ideas, ¿no? Depende cómo se usa. Creo que ahí está. Digo, También el espacio de la virtualidad ha generado el crecimiento de los discursos de odio, Uf, ¿no? tremendo. Y eso es un lado muy negativo, porque vemos que tiene un crecimiento y que la fake news, hay mucho negativo, pero repito, esta idea de, bueno, ¿cómo la usamos? ¿Quién la usa? ¿De qué forma? ¿Para qué? En casi todos los medios, la ley Micaela, todos y todas o todes, tuvimos que volver a leerla, volver a tomar cursos, saber de qué se trata, más allá de nuestras convicciones, y saber de qué se trata. ¿Qué opinas de la ley Micaela? La ley Micaela es una gran herramienta. Es, porque permitió abrir esa discusión o esa conversación en ámbitos que por ahí la rechazaban, ¿no? Y hablar sobre violencia de género, sobre la importancia de esta agenda,
bueno, es obligatoria para todo funcionario y funcionario o empleado y empleada de empresas del Estado y del ámbito público y después también la han incorporado, no obligatoriamente, pero optativamente también en el sector privado. Son temas que generan conversación y me parece que eso es lo importante. Quizás no es que vas a cambiar una cabeza por hacer un taller o un curso de 2 horas o de 5 o de 10 o de 14 o la cantidad de horas que sea, ¿no? ¿Qué es lo que modifica? Pero seguramente muchas de esas personas que atravesaron un taller o un curso o una capacitación de la ley Micaela se quedaron pensando. Llevaron esa conversación a su casa. Misión cumplida. Algo los cambió, algo los transformó. Misión Porque cumplida. cuando, como yo te decía al principio, cuando empezás a ver esta desigualdad, cuando te das cuenta de las causas y las consecuencias, no puedes dejar de verla. Entonces, hay una No transformación. podés dejar de verla. Bueno, una pregunta inevitable era también, hay una palabra que de pronto va tomando fuerza siempre, o no hace tanto, que es la palabra visibilizar. Y es esto. De pronto, ¿qué estoy viendo? Lo que antes no quise ver. Y fíjate, los programas que han cambiado. Uf, un montón. Tinelli cortaba las polleritas en el prime time. Franchella en algún momento. Y claro, y son programas de otra época. Olmedo, nos hemos reído. Sofovich. Yo veía el programa de Olmedo y me reía mucho. Sí, claro, la bebota y esto y Pero lo ahora, otro, qué sé yo. en este contexto, han quedado fuera. Justamente por esto de estas conversaciones que hemos logrado instalar. Y sobre todo los más jóvenes de los jóvenes de los jóvenes. ¿Cómo vas a ver eso? ¿Y eso te causa gracia? Claro. Y vos ves eso, y vos te Han reías naturalizado con eso. lo que Claro. para nosotros fue un aprendizaje. Que para nosotros fue un aprendizaje. ¿Cómo te fue en Panamá? ¿Por qué te invitaron a Panamá? Contame. Y en Panamá un encuentro de periodistas y también... ¿Y cómo a fue una- eso de colegas de diferentes... Sí, de diferentes tiempos y países, espacios? de diferentes países que trabajan esta agenda. ¿Y cómo A se compartir coincide? experiencias, nos invitaron el consorcio latinoamericano por el acceso al aborto seguro, que es CLACAI, que es esta articulación de profesionales de la salud, abogadas, activistas, que hacían su reunión. ¿Y en Panamá es público? ¿La salud pública lo admite, lo reconoce? ¿El aborto? Sí. No, está solo en algunas causales. Entonces me imagino la confrontación. No hubo porque no se hizo sin difundir que se hacía. Ah, mira vos. Para evitar, mira vos. evitar La reacción. el activismo antiderecho. Qué difícil que es eso, ¿no? Después lo pudimos comunicar, pero mientras transitaba esta conferencia no podíamos difundir nada en redes. Qué valientes, digo, Estábamos aquellos anfitriones o anfitrionas que lo organizaron, ¿no? Pero hay Valientes. países todavía en Latinoamérica como El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Haití, donde el aborto está criminalizado siempre. por Criminalizado. ejemplo. Donde es Brasil, un delito ¿En Brasil cómo es el tema? por causales. Por causales también. Claro, digamos, está permitido Pero- en casos de violación y riesgo para la vida, creo que también de la Pero mujer. si yo decido no avanzar, no puedo ir a un hospital público y decir, bueno, hasta acá llegué. No. No. por propia voluntad como en la Argentina o Colombia o en Es Uruguay. vanguardia total, entonces. Argentina sí, es vista como un faro la lucha por el derecho al aborto. De hecho, te decía, el tema es muy emocionante ver el pañuelo verde en Sí, Estados claro. Unidos, donde justo ahora se cumple un año del retroceso de la derogación Claro, lo del derogaron fallo ellos. Roe versus Wade, que era un fallo que establecía el derecho federal al aborto, ¿no? Ahora se han ido aprobando en los estados que están con mayoría republicana las restricciones en el acceso al aborto. Cuando eras niña con camino ya a la adolescencia, ¿cómo te representaba tu entorno? ¿Sabías que algún día ibas a mirar y contar? ¿O cuándo te despertó las ganas de ser, entre otras cosas, periodista?
¿Sabes qué? No sé, yo no tengo claro ese momento. Hay como una leyenda en mi familia Mira. que dice Mira. que yo de chiquita le había contado al padre de una tía que quería ser periodista. Yo no tengo ese recuerdo, pero está esa leyenda. Creo que cuando terminé el secundario empecé a analizar algunas carreras, o cuando estaba terminando, ¿no? El último año me gustaba psicología, me gustaba historia, y no sé por qué terminé en periodismo. Decime, No lo sé. ¿y tenés referentes, hombres y mujeres, no solamente del periodismo, sino de la pelea social, más allá de la Dora Barrancos y tantas otras o tantos otros? Mira, muchas que he leído, que he aprendido. Creo que una se va nutriendo. Seres muy valientes, ¿no? Una se va nutriendo de... Creo que las abuelas y las madres de Plaza de Mayo es como, son historias que conmueven y que marcan un camino, porque eran, como ellas dicen, ¿no? Mujeres comunes y corrientes, que estaban en lo doméstico, que no pensaban que iban a... No soñaban con esa trascendencia, y sin embargo la necesidad, la brutalidad, el horror las puso en un lugar que transformó a la Argentina. Estaba pensando, así como la ley, estaba pensando en el juicio de la Junta, sí, por supuesto, para los más jóvenes queda el alegato de Estracera, nunca más. El nunca más en género, ¿cuál sería? El nunca más en género. Mira, yo creo que hay... Alguna de las tantas banderas que uno puede... Mira, el Ni Una marcar. Menos fue una... Es eso. El Ni Una Menos, mira, yo creo que Ahí está. el surgimiento del Ni Una Menos Ahí está. y la denuncia de Telma Fardín te marcaría también, contra mirá, qué D'Artés. interesante, es importante. Te lo iba a plantear eso. ¿Sabes que la denuncia, a ver, el surgimiento del movimiento Ni Una Menos en el 2015, yo tengo frío acá, che. Bueno, sí, ya me Por ahí acuerdo. se podrá bajar un Sí, poquito claro, el aire, me voy por a favor. congelar. Sí, por favor. Gracias. El surgimiento del movimiento Ni Una Menos fue impresionante. ¿A quién imprimió? No, hubo La frase. una colectiva, o sea, un grupo de periodistas, escritoras, que hubo un tuit y después hubo una articulación y hubo... Pues el Nunca Más es el libro donde incluso con prólogo de Sábato y el Sí, de la pero CONADEP, yo creo que acá lo que... hubo una convocatoria, una marcha que después se convirtió en un movimiento, y ahora está en los clubes de barrio, Es un océano, está en los clubes de primera de fútbol, Sí, está en sí. los partidos políticos, está en la sociedad de los centros de estudiantes. O sea, fue permeando la discusión y generó transformaciones. Y te decía lo de Telma Fardín también. Yo creo ¿por que qué? A ver, contámelo. el testimonio de Telma fue posible porque hubo un Ni Una Menos. Sí, claro. Porque sin duda. había una sociedad que estaba más dispuesta y más empática, a escuchar una denuncia de esas características, Sí. ¿no? Contra un actor encumbrado. Sí, sí, una muchachita, un adolescente. Y el testimonio de Telma fue tan importante porque permitió a muchas otras mujeres Otras Telmas, claro. contar situaciones de abuso que habían vivido, que nunca habían puesto en palabras. No digo que todas fueron a la justicia, pero sí lo contaron en las redes sociales, lo contaron en sus familias, varones también, ¿no? Sí, claro. Y también además replicó Pero abusos vinculados con religiosos y otras cosas sí, más. muchos claro. en el ámbito intrafamiliar, porque la mayoría ocurren en el ámbito Lo intrafamiliar o intrafamiliar. por parte de algún conocido. Y vos te vas a encontrar con un montón de gente, de mujeres sobre todo, que el testimonio de Telma las cambió. Las Pa- cambió. Para reconocer esas propias violencias que habían vivido, para reconocerlas. Hay que volver sobre los pasos. Y más allá de lo que haya dicho la justicia en Brasil, ¿no? El testimonio de Telma ha sido muy valioso
para muchas, muchas mujeres en Argentina. ¿Vos la acompañaste? Yo la acompañé desde el periodismo. Sí, Luciana claro. Pecker, nuestra colega, Sí, claro, claro. ha estado muy cercana Sí. a ella. Bien. Ha sido como fundamental en ese, Yo a en ese ustedes las recorrido. quiero y las respeto un montón. Un montón. Yo como tantos otros o tantos otros. Te quiero decir un montón de gracias, Mariana. Fue bueno escucharnos y escucharte. Un placer, Horacio. Gracias. Bueno, hoy fue Mariana Carvajal. En entrevistas, para pensar en voz alta con el cuerpo y el alma. Hasta la próxima, gracias. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás